todas formas culinarias es molón. Ya les hemos enseñado a preparar ternasco Aragón de otra forma, pero ¿saben ustedes hacer bolillos? Pues si no, estén atentos porque hoy nos enseñan las mujeres de Alfambra, en Teruel, Beatriz. Aunque creo que también tienen otros secretos por ahí guardados. Hola. Muy buenas tardes a todos, Alba. Con la boca abierta me he quedado yo al conocer a estas señoras de Alfambra y sus manos que tienen, porque, madre mía, muy seria está ahora María, pero hace un momento me estaba contando los secretos de los bolillos. Y es que, por aquí, Carmen, ¿no se lían con tanto bastoncillo? No, ni mucho menos. ¿Y con tanto hilo? ¿Qué va? Si aquí cada hilo va con su bolillo, no tiene por qué marearse. Pero esto, yo no sé cuál tengo que coger, por ejemplo. Sí, porque cada uno, ves, lleva su alfiler. ¿Y te lo van diciendo? Claro, y te dicen cómo tienes que cogerlos. Te dicen. Yo he puesto el oído, pero no me dice nada a mí el bolillo, ¿eh? A mí no me dice nada este bolillo. Oye, pero si tú lo ves un poco cruzado, pues tienes que buscar la forma de que vaya recto. Se ríen como diciendo, mira estas jóvenes qué poca labor han hecho en su vida. Y qué razón tienen, también, qué razón tienen. Porque yo decía que tienen unas manos privilegiadas y es que hacen cada maravilla. Alba, bueno, lo primero que te quiero enseñar es lo que me han puesto a mí en el cuello. Oye, ¿se han puesto de acuerdo, Beatriz, para ir todas de morado? Mira, pues no me había dado cuenta yo que van todas las mujeres de morado. No sabía yo que había... Que no se habían dado cuenta ustedes tampoco. No se habían dado cuenta. Que van todas señoras de morado. Oye, se han puesto de acuerdo. Ya nos hemos hecho reír. Que van todas de morado. ¡Ay, qué bueno! Carmen, bueno, pues mira, ¿qué se lleva de moda el morado esta temporada? que nos habíamos puesto de acuerdo. Fíjate, estupendas. Faltó yo que voy de negro y rojo y más me cachis que ya la he fastidiado. Pero bueno, te hablaba de mi collar y la pulsera, que son preciosos, que yo no sabía que existían de bolillos. Y la verdad es que son una maravilla. No solo esto, porque es que te voy a enseñar. Para las novias y los novios. Mira qué tanga de bolillos aquí han hecho las señoras. Pero bueno. Es que lo voy a coger en la mano. Lo voy a coger en la mano porque esto... ¿Y esto, señoras, para quién? Esos son para las novias. Para ellas. Las novias que se casan. Para cuando se casan, para el primer día. Para el primer día, para el día especial. El especial de ellas. Madre mía, el tanga de bolillos, a mí me ha encantado también, ¿eh? El tanga y la corbata para el novio. ¿Has visto? Es que se pueden hacer miles de cosas con bolillos. Sí, con muchas cosas. Se puede hacer todo lo que quieras. Sí, pero lo del tanga no lo habíamos visto nunca, ¿eh? Lo del tanga me ha hecho mucha gracia y mucha ilusión. Oye, ver un tanga de bolillos, ¿verdad? Además es bonito, oye. Precioso. No pica. Me dice Brigi que no pica. ¿No pica por qué? Porque está forrado, lleva un forrado. Sí. Anda. Oye, igual te hacen algún regalo, Beatriz. Y está muy fino, y es muy fino y no. Cuidan todos los detalles esta señora para que no pique. Claro. Ahí el tanga, pues le ponen... Y mira qué bonito este abanico que yo les decía para un regalo, la verdad, pero me ha dicho Brigi, ¿cuánto cuesta hacer un abanico como estos? 2 meses largos trabajando diariamente, trabajando. Todos los días, 2 meses. Y en un año no lo terminaré. Madre mía. Es que yo les decía, trabajan mucho. Mira qué bonitas las ligas también para las novias. Vamos, me he quedado alucinando con ustedes, señoras, porque es que mira, Estos son toallas. toallicas para casa, bordaditas de punto de cruz también y con ¿Y se juntan, Beatriz, todas las semanas a trabajar? Se juntan todas las semanas, cada 15 días, Cada ¿no? 15 días nos juntamos una vez. Una vez, y la verdad es que se traen a la profesora. Ya les cunde, vamos que sí les cunde, pero me dicen que luego en casa trabajan también, Es ¿eh? un chal de la Brigi. De la Brigi, este es su chal que está haciendo aquí de color, mira qué bonito, Que se empieza por así, de puntas, y terminará por puntas también, pero tiene 2,30 de largo. Son 3 tiras unidas. 3 tiras unidas, qué trabajadora Brigi. Bueno, y aquí es que tenemos un montón de cosas. Me han enseñado todo antes de entrar en directo y les he dicho que Madre vamos, mía, pero es que ahí. Eso vale una fortuna, trabajo, Beatriz. ¿no? Lo siguiente, manteletas, toallas, bordadas, cosas para las baturras también, chales. La verdad es que se pueden hacer, me explicaba Brigi, Alba, que antes no se bordaba lo que se hace a bolillos ahora, que ahora es mucho más complicado, ¿no? Han sacado ya... Totalmente, porque mira, si vemos lo que... Bueno, a esto le tienes un cariño especial, ¿no? Es que sí, porque esto es para cuando se case mi nieto, para que Fíjate. mi hija vaya de madrina, de española, de mantilla española. ¿Y cuánto tiempo le ha costado hacer a bolillos esta mantilla española, Brigi? 2 años, ¿eh? 2 años. Sí.
trabajando diariamente. Sí. Vamos, que le puede tener cariño. Porque es que no se hacen siempre con los mismos bolillos. Unas veces llevas muchos y otras veces llevas pocos. Entonces tienes que hacer muchos remates y muchos empieces. Y ahí es donde metes el tiempo. Ahí es donde se mete. Porque si todos moviéramos las manos como las mueve Joaquina... Vamos a ver cómo las mueve Joaquina, que es la profesora, que lleva aquí un rato, que ella no tiene, como me ha dicho antes Brigi, no tiene sangre en las venas, tiene gasolina. Gasolina, que viene a prepararles a ellas pues las cosas, los empezar, esas cosas que les cuestan más. Y yo decía, son unas artistas en las manos, y mira la cocina, qué artistas son también, porque cada martes se traen ellas su merienda. Hombre, la tarta de piña, los buñuelos, y esta es de manzana. Manzana dentro, es bizcocho con manzana. Con manzana. Y quemado. ¿Y van merendando los martes? Sí. Oye, porque 4 horitas que están aquí dándole con los cafés, que aquí van para todas, que me han dicho que aún falta alguna que está de médicos y no ha podido venir, que son unas 12 en la asociación. Socias somos 17. Y yo creo que ustedes que están aquí de pie, que no están trabajando conmigo, si cogemos un buñuelo y nos despedimos. Ahora vamos a pasa nada. Pues nada, voy a ser yo la primera, oficial. Además, cortamos la tarta, no se ha casado nadie, pero las tartas la cortamos. Pues nos despedimos merendando y con estas cosas tan preciosas que hacen las mujeres de Alfambra. Y gracias a esas mujeres de Alfambra por enseñarnos todo su trabajo. Gracias, Beatriz. Estáis comprobando ahora un generador de señales que fue utilizado por el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial y es una verdadera joya porque de estos